Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Joaquín Montero, voy a estar acompañándolos durante la cursada de cinética con una serie de videos explicativos. Así que nada, espero que anden muy bien y espero que les sirva. En este caso, lo que vamos a ver son herramientas o programas que permiten hacer ajustes de eh, ecuaciones matemáticas a datos experimentales, ¿sí? Entonces nos va a permitir analizar nuestros datos empíricos, datos experimentales que hayamos obtenido, con el fin de ver si el comportamiento de una serie de datos se ve representado por una ecuación, por ejemplo. Entonces esto nos va a permitir por ejemplo, ver cómo se pueden comportar las especies en una reacción química o una reacción bioquímica, cómo se comporta a lo largo del tiempo una variación de una de esas especies, determinar parámetros de ciertas reacciones, simular modificaciones en esos parámetros incluso y ver cómo afecta al transcurso de la reacción, etc. En este caso lo que les vengo a mostrar es Solver. Solver es una herramienta de Excel, es un complemento de Excel. Ahora vamos a ver cómo se lo puede agregar. Que lo que nos va a permitir es ajustar una ecuación justamente a una serie de datos experimentales, ¿sí? Con el fin de obtener ciertos parámetros. En el archivo que yo les voy a mostrar, ustedes van a ver tres ajustes, ¿sí? Para una recta, para una exponencial, para una hipérbola. Lo que nosotros vamos a ver ahora es el caso de la hipérbola, ¿sí? Que es el caso de un experimento midiendo actividad enzimática en función de una concentración de sustrato, que me parece a mí que es el más interesante y por eso es el que les vengo a mostrar. Para que ustedes puedan activar Excel, en el Excel el Solver, fíjense que Solver sale en la pestaña de datos. Acá a la derecha de todo van a poder ver el Solver. Cuando ustedes tocan acá Solver se les abre esta ventana. Si ustedes no tienen activado Solver, lo van a tener que hacer. Entonces, ustedes van a Archivos, que es la primera pestaña acá, arriba de toda la izquierda. De todo este menú desplegable que les sale, tienen que ir a Opciones, que está abajo de todo. Se les va a abrir esta ventana. Y en esta ventana, de todas las opciones de acá a la izquierda, van a Complementos, ¿sí? Acá en Complementos les va a aparecer esto y tienen que buscar este botoncito que dice Ir. Una vez que tocan en Ir, esto a ustedes les debería aparecer así, con el solver no tildado. Lo van a tildar, van a tocar aceptar y van a recargar Excel, ¿sí? Lo van a cerrar y lo van a volver a abrir para que se pueda cargar correctamente el complemento. Este proceso puede ser levemente diferente según el Office que ustedes tengan, ¿sí? La versión de Office que ustedes tengan. Así que cualquier duda, cualquier problema que tengan para activar el complemento, me lo hacen saber y lo resolvemos, ¿sí? Entonces, como les dije, el caso que les voy a mostrar es el caso de una serie de datos correspondientes a actividad enzimática en función de la concentración de sustrato. ¿Cuál es el fin del ajuste? Porque yo les digo, sí, con Solver a mí me va a permitir ajustar una ecuación a una serie de datos. Esta ecuación parte de un modelo teórico, ¿sí? Y en este caso esta ecuación está dada matemáticamente por esta, que es la ecuación de Michaelis y Menten, que está representada por una hipérbola equilátera, ¿sí? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué quiero hacer un ajuste de esta ecuación a esta serie de datos y ver si esa serie de datos se ve representada por esa ecuación? La finalidad es averiguar, determinar valores de parámetros, ¿sí? Determinar un valor para la Bmax y determinar un valor para la K05. Con el fin de eso, Solver lo que va a hacer es achicar la diferencia que exista entre los valores experimentales, que es esta lista que yo tengo acá, y unos valores realizados a partir de esa ecuación, ¿sí? Fíjense que en esta ecuación tenemos Bmax, K05 y concentración de sustrato. La concentración de sustrato yo la tengo acá. La Bmax y la K05 yo se los puse acá.
Vamos a partir de valores iniciales, que ya vamos a ver cómo se ponen, pero con estos dos valores y para cada punto el valor del sustrato, yo voy a calcular un valor para el ajuste, ¿sí? Voy a calcular un valor de actividad enzimática, que es lo que dice la ecuación, pero va a ser un valor del ajuste. Lo que me va a decir Solver, lo que va a hacer Solver es, voy a minimizar esa diferencia, ¿sí? Esto me va a dar un valor, esto me va a dar otro valor, y así sucesivamente para cada punto de concentración de sustrato. Solver lo que va a hacer es achicar la diferencia entre el ajuste y el valor experimental, modificando los dos parámetros de la ecuación que son Bmax y K05. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo primero que vamos a hacer, no es necesario estrictamente, pero lo primero que vamos a hacer es graficar estos datos, ¿sí? Para que ustedes vean el comportamiento. Seleccionamos todas estas celdas, incluyendo la cabecera, ¿sí? De las columnas. Vamos a insertar, que lo tenemos acá arriba. En el apartado de gráficos seleccionamos gráfico de dispersión. Y ahí vemos cómo se comportan nuestra serie de datos experimentales. ¿Cómo elegimos entonces los valores iniciales de estos parámetros? ¿Por qué digo valores iniciales? Nosotros a Solver no le podemos dar valores iniciales así, nulos, cero, porque lo mejor, lo ideal es tratar de darle valores iniciales que estén lo más cercano posible a aquellos que creemos que Solver nos va a arrojar, ¿sí? Que es lo que vamos a determinar nosotros. ¿Cómo sabemos más o menos qué velocidad máxima darle como parámetro? Nos podemos fijar en el gráfico, vemos que pareciera que ya está en una zona bastante asintótica, entonces decimos, bueno, puedo tomar el valor de actividad enzimática del último punto, como para tener una idea, ¿no? Si yo tuviera un gráfico que veo que los puntos todavía están subiendo y no llegan a un valor asintótico, bueno, ahí no puedo usar ese último. Si tuviera hasta acá, por ejemplo, yo no puedo usar este valor como Bmax, porque claramente el gráfico nos llevó a un punto asintótico. Entonces, utilizo el valor de actividad enzimática del último punto, ¿sí? Le vamos a poner 331. ¿Y la K05 qué es? La concentración de sustrato a la cual la velocidad es el 50% de la Bmax. Entonces, 331 es la Bmax que determinamos. Aproximadamente la mitad va a ser 165. Entonces, 163 tenemos un dato acá. Y la concentración de sustrato que corresponde a ese valor de actividad enzimática es 200. Entonces para la K05 vamos a poner 200. Son valores estimativos, ¿sí? Son valores que nosotros le vamos a dar a Solver como iniciales para que trabaje. Después Solver, como les dije, lo que va a hacer es modificar esos dos parámetros con el fin de achicar lo más posible la brecha entre la actividad enzimática obtenida de manera experimental y el ajuste que yo estoy realizando para cada punto de sustrato, ¿sí? De concentración de sustrato. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar esta ecuación para cada punto, ¿sí? Entonces vamos a escribir más, abrimos los paréntesis. Yo uso muchos paréntesis para asegurarme que la ecuación esté bien escrita. Vamos a usar la Bmax. Vamos a fijar la celda. Ustedes una vez que seleccionan la celda para fijarla pueden tocar F4. Vean que les agrega un signo pesos antes de la columna y antes de la fila. Pueden agregar los signos pesos a mano, ¿sí? O sea, seleccionar en que ahí ustedes seleccionan la celda, les queda H1 y si vienen acá o acá arriba, no importa dónde lo editen, le colocan los dos signos pesos, también es válido, es lo mismo. Yo uso F4 porque es más rápido. Por la concentración de sustrato, lo dejamos porque va a ser justamente algo variable. Salimos del paréntesis, sobre, abrimos otro paréntesis, A05, que también lo vamos a fijar, F4, más la concentración de sustrato del mismo punto. Y ahí tocamos Enter. Ustedes van a desplegar esta ecuación para todo el resto de los puntos de los sustratos. Yo lo que hago es, en esta misma celda, acá abajo a la derecha, ven que el cursor cambia a esa crucecita negra. Pueden hacer o doble clic, pueden hacerlo, entonces ya le arrastran la ecuación, manteniendo fija
las celdas de los parámetros y modificando la de sustrato, o arrastrar desde esa misma crucecita negra, arrastran hacia abajo. Una vez que tienen esto, lo que vamos a hacer es graficar esos datos también para poder observar bien cómo es la función del ajuste con respecto a mis datos experimentales. Entonces, una vez que seleccionamos el gráfico, ven que se seleccionan los datos que tenemos. Acá abajo a la derecha de esta serie de datos, que son los datos de I, ¿sí? Correspondientes a la actividad. Abajo a la derecha vamos a posicionarnos acá. Ven que cambia el cursor a un simbolito con dos flechas. Clic izquierdo, sostienen y arrastran hacia el ajuste, ¿sí? Entonces ahí les va a incluir los datos del ajuste. Ustedes lo pueden hacer también, si no quisieran hacer eso, ya sabrán ustedes cómo manejarse, pero también pueden hacer clic derecho en el gráfico, seleccionar datos y hacerlo desde acá. Yo les digo la forma que yo lo hago, que me parece lo más sencillo. Vengo acá, arrastro y ya me incluye el ajuste. Otra cosa que yo hago para visualizar mejor el gráfico, vean que los puntos naranjas son los correspondientes al ajuste. Otra cosa que yo hago para verlo un poquito mejor es clic derecho en uno de esos puntos del ajuste, ¿sí? Cambiar el tipo de gráficos. Y acá donde tenemos actividad enzimática y ajuste, al ajuste yo abro este desplegable y le pongo dispersión con líneas. Aceptar. Entonces ahí se ve mucho más claro, ¿sí? El gráfico. Yo tengo mis puntos, que son los datos experimentales, y la línea, que es la función del ajuste, ¿sí? Una vez que hago esto, vamos a hacer lo siguiente. En estas celdas vamos a indicar la diferencia entre el ajuste menos la actividad enzimática, es decir, el valor experimental, y lo vamos a elevar al cuadrado. Perdón, elevar al cuadrado, no multiplicar. Lo vamos a elevar al cuadrado. Lo mismo vamos a hacer para todos los puntos. Ahora les explico por qué estamos haciendo esto. Y para todas estas celdas vamos a hacer la suma, ¿sí? Por eso acá tengo una columna que dice suma. Hacemos la suma. Y dentro de la suma seleccionamos arrastrando y seleccionando simplemente todas las celdas, ¿sí? O sea, ustedes se posicionan adentro de la función de suma y arrastran seleccionando todas las celdas. Enter y ya está. ¿Por qué hacemos esto? La forma en la que va a funcionar Solver, que yo les dije que lo que va a hacer es minimizar. Solver va a minimizar la diferencia entre estos dos puntos, minimizar la diferencia entre estos dos puntos, minimizar la diferencia entre estos dos puntos, así sucesivamente, modificando estos dos valores, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Solver necesita tener una referencia de, bueno, yo logré minimizar lo máximo posible este valor. Ese valor es esta suma, ¿sí? Yo a Solver le voy a indicar esa celda y le voy a decir, necesito que me lleves este valor lo más bajo que puedas, ¿sí? ¿Cómo va a ser para llevar ese valor lo más bajo que pueda? Como les dije, modificando los dos parámetros. Entonces, una vez que tenemos seteado esto, vamos a Solver, ¿sí? Acuérdense que Solver está en la pestaña de datos, acá arriba a la izquierda. Solver está acá a la derecha de todo. Abrimos Solver. Y acá hay tres partes importantes para ver dentro de este recuadro. La primera parte importante es esto que dice establecer objetivo. Este establecer objetivo es la celda que yo les estoy diciendo que Solver va a tratar de disminuir al máximo su valor, ¿sí? Entonces venimos acá para seleccionarla y es justamente esta suma, ¿sí? Esta es la celda que yo les digo que le indico a Solver que es la que tiene que minimizar, ¿sí? Para, ponemos mínimo, esto significa esa celda quiero que la lleves al mínimo posible. Cambiando las celdas variables, venimos acá para seleccionar y le decimos estas dos que corresponden a nuestros parámetros. Una vez que seleccionamos esto, ¿sí? Nuestra celda objetivo, le dijimos que vaya al mínimo y las dos celdas variables que pueden modificar.
No tocamos más nada, ponemos resolver. Fíjense cuando yo ponga resolver, cómo van a cambiar los valores de los parámetros. Ya no van a ser 331 para la Bmax y 200 para la K05, sino que se van a modificar, y como se van a modificar los valores del ajuste, de la diferencia, de la suma, y obviamente se va a modificar esta función que vemos acá, ¿no? Y van a ver que se va a ajustar un poquito mejor a los datos experimentales. Entonces tocamos resolver, nos sale esta ventana, no tocamos nada, ponemos aceptar, y ven que la función está mucho mejor ajustada a los puntos. Ya no tenemos 331 y 200, sino que tenemos 357, y 238, y fíjense que la suma pasó de 800 y pico a 0,36 prácticamente. Entonces, así es como nosotros utilizamos Solver para determinar estos dos parámetros, ¿sí? Determinar Bmax y K05. Esto lo podemos hacer para distintos tipos de funciones, no necesariamente para esta función, ¿sí? Que justamente es la ecuación de Michaelis y Menten. Se puede hacer para funciones rectas y se puede hacer también para funciones exponenciales. Siempre teniendo en cuenta lo mismo, siempre teniendo en cuenta qué parámetros son los que tiene la ecuación que yo voy a utilizar. Recuerden que esa ecuación parte de un modelo teórico, es decir, yo voy a establecer un modelo que es el que creo que rige por ejemplo, la reacción enzimática que estoy estudiando. De ese modelo tengo que obtener una ecuación matemática, y entonces ahí voy a ver si esta ecuación describe el comportamiento de mis datos experimentales. Y eso lo voy a ver con cuán baja pueda ser esa diferencia entre mi dato experimental y el ajuste que yo estoy realizando, ¿sí? Entonces, nada, como les repito, yo les voy a subir este archivo con la red del exponencial también, para que ustedes lo chusmeen si quieren, pueden borrar los datos y tratar de hacerlo ustedes, o sea, es la idea. Y cualquier duda que tengan me pueden contactar, yo no tengo ningún problema. Así que nada, nos estaremos viendo en otros videos, ¿sí? Espero que anden bien.